Me avisas para comenzar. ¿Sí? Ok, ok. Muy buenas noches, amigos. Un fuerte abrazo. Mil disculpas por la demora. Ha habido algunos problemas técnicos. En esta oportunidad se nos ha encargado tratar el tema técnicas de negociación en las convenciones probatorias. En principio, pareciera ser un título bastante sofisticado, pero no lo es tanto si tenemos un poco de, digamos, de paciencia. En realidad, nuestro sistema procesal penal, antes de la última reforma, el nuevo Código Procesal Penal, era un sistema absolutamente escritural, absolutamente litigioso, eh, y con el nuevo Código Procesal Penal, justo lo que se ha querido es que se habilite una serie de instituciones que permitan a las partes o buscar salidas alternativas o tratar de desjudicializar o descargar el proceso. Desde esta perspectiva, se han generado instituciones que van a ir a abordar los temas de pena y reparación civil. Y entonces ahí vamos a estar hablando de la terminación anticipada del proceso o de la conclusión anticipada del proceso, de la conformidad, ¿correcto? Cuando se va a tener como objeto de acuerdo, de llegar a acuerdos, la reparación civil y la pena. Por otro lado, tenemos acuerdos reparatorios que van a tener como objeto los temas dinerarios de la reparación, ¿correcto? Por otro lado, vamos a tener temas de principio de oportunidad, donde lo que se va a tener un objeto, correcto, más o menos móvil, que es, digamos, la persecución penal, ¿no? Que se continúe supuestamente con el proceso penal. Y entonces, desde esa perspectiva, tenemos una serie de objetos de acuerdo que tienen que ver con temas de carácter sustantivo, de carácter material, llamémosle así, y que nos permiten tener salidas alternativas, ¿correcto? Por otro lado, tenemos objetos de acuerdo que tienen que ver más que con lo sustantivo, con lo procesal. Más que con lo sustantivo, tiene la importancia de descargar, de simplificar. Desde esta perspectiva tenemos los acuerdos probatorios. Entonces, los acuerdos probatorios o las convenciones probatorias son acuerdos que se realizan sobre hechos y pruebas, ¿no? Sobre hechos y pruebas. Así se describen las normas, ¿correcto? Y yo creo que está bien descrito, o sea, no hay ahí mayor regulación que hacer, ¿no? Un segundito. Correcto. Hay muchos que critican la regulación que tiene nuestra norma, pero en verdad yo creo que la regulación que tenemos en el artículo 156 y en el artículo 352 son regulaciones que nos permiten abordar la institución. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer una serie de regulaciones que en verdad tratan de hacerlo hasta hipercasuístico la normatividad, y en verdad desde mi perspectiva ya no necesitamos mayor normatividad y lo que tenemos que es pasar un primer nivel, que es la práctica para que la institución tenga sentido, se entienda la institución. Si debe haber alguna reforma, por ejemplo, si la convención probatoria se tiene que aplicar a nivel de juicio, ¿correcto? O que esto se puede hacer instado por parte del juez y no necesariamente por parte de las partes, son cuestiones que la misma práctica va a ir dando forma. Pero hay cosas que la misma práctica puede dar forma y hay otras cosas en que no, porque la norma es muy taxativa y muy clara. Entonces voy a tratar de, dentro de esta perspectiva de técnicas de negociación en convenciones probatorias, hablar de la norma sí, pero cómo regimos nosotros, los abogados, fiscales y el juez, cómo es que tiene que ver este desarrollo, forma de litigio, porque las técnicas de negociación deben entenderse como, entre comillas, como parte de un litigio estratégico.
un litigio estratégico debe significar un litigio inteligente, pensado. En algunos casos, en vez de ir a juicio, es preferible una terminación anticipada. En algunos otros casos, en vez de ir a juicio, es preferible, digamos, llegar a una conclusión anticipada, y en otros casos es preferible llegar a juicio con una convención probatoria o con varias convenciones probatorias. Entonces, son mecanismos que no le debemos tener ningún temor y que debemos entender que son aliados para que el sistema se vuelva mucho más célere, mucho más rápido. El objetivo de la convención probatoria es hacer que mucho material innecesario para su actuación se actúe, que muchos hechos en los cuales tanto la fiscalía como la defensa no son puntos controvertidos, no son temas debatibles, no son temas discutibles, no se tengan que actuar pruebas para sostener temas que son indubitables, de tal manera que tratemos de conservar la esencia para el juicio, la pulpa para el juicio. Por eso es que además se ha creado también la institución de la etapa intermedia. Esa etapa intermedia que antes no existía y que ahora existe. Muy bien, existe justo para sanear el proceso y para que llegue el proceso, y lo que llegue verdaderamente al proceso sea uno que no tiene elementos de sobreseimiento, que no haya pasado por ese, que no sea típico, etcétera. Bueno, también para la parte de prueba es que no vaya prueba sobreabundante, que no vaya prueba impertinente, que no vaya prueba inútil, ¿correcto? Y nos permiten a las partes tratar de verificar cuáles son esos puntos controvertidos y cuáles no son esos puntos controvertidos. Desde esa perspectiva, nos es importante para un litigio estratégico tratar de tener una comunicación, los abogados con la fiscalía con la defensa, ¿correcto? Esto tiene que ser muy abierto, muy dinámico, muy fluido. A veces pienso que suena dentro de un esquema ritual, ¿no? Dentro de un sistema, digamos, de cultura, entre comillas, inquisitiva, suena como que algo irrealizable. Pero las convenciones probatorias, las convenciones sobre hechos, lo que nos hace es facilitar las cosas dentro de un juicio. O sea, no elimina el juicio, sino lo que va a hacer es hacer más rápido el juicio, más célere el juicio. Eso es importante. Ahora, ¿quiénes son los sujetos que acuerdan? ¿Quiénes son los sujetos que van a analizar ese objeto de acuerdo? Los sujetos que acuerdan principalmente van a ser el Ministerio Público y la defensa. Pregunta, ¿acaso no puede hacer convenciones probatorias la Procuraduría? ¿Yo no puedo hacer convenciones probatorias con la Procuraduría? ¿O no podemos hacer convenciones probatorias con la Fiscalía cuando se habla de reparación civil? Por supuesto que sí. Y si bien es cierto, la norma sí es interesante que diga sujetos procesales, ¿no? Sujetos procesales, pero sí se puede realizar ese tipo de acercamiento de los sujetos procesales para que lleguen a acuerdos, porque todos, Fiscalía, Procuraduría, Defensa, todos postulan prueba y todos quieren que se acrediten determinados hechos y circunstancias. Entonces, desde esa perspectiva, estamos todos habilitados, todos los que tenemos que ver con prueba, estamos habilitados para poder acordar esos hechos que queremos probar. Hay un límite a ese acuerdo. Hay un límite, varios límites en realidad, pero quiero hablar solamente de los más principales. El límite es que las partes no acuerden los hechos principales, el hecho principal. ¿Por qué es importante que las partes no acuerden el hecho principal? Porque si acuerdan el hecho principal, el tema probandum, lo que están haciendo es prácticamente una terminación anticipada. Y la terminación anticipada tiene un fin, matar el proceso y sentenciar con sentencia y terminación anticipada. La convención probatoria de hechos no tiene como fin matar el proceso. Quiere que exista el proceso, quiere que exista el tema probandum, ¿correcto?
pero que se discuta lo principal, que es el tema probandum, no todos los temas accesorios, intrascendentes, irrelevantes de repente para las partes. De tal manera que existe obviamente una gran diferencia entre lo que es terminación anticipada y convención probatoria, pero la convención probatoria, cuando uno ya está conviniendo hechos que lindan con lo principal, ya lo principal está prohibido, pero si lindan con lo principal, el juez ahí está y las partes están para verificar si ese hecho principal, correcto, puede generarse algunas distorsiones al momento del juicio y esto digamos, no se va a ver en su verdadera plenitud, digamos, para juicio. Desde esa perspectiva, el juez podría desvincularse de ese acuerdo si considera que estamos a punto de vaciar el hecho principal del acuerdo. ¿Ya? Entonces, ese es un límite importante. Los otros límites son los derechos fundamentales, etcétera, pero ese es uno de los límites importantes para las partes que quieren acordar. Entonces, la norma también nos dice, ¿correcto? Dice 352, las resoluciones sobre las convenciones probatorias 352.6, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 350, no es recurrible, ¿correcto? ¿Por qué no es recurrible? Por la misma razón que cuando acuerdas para terminación anticipada tampoco es recurrible. Y por la misma razón que cuando tú llegas a acuerdos y cuando se homologan tampoco son recurribles, porque las partes se han puesto de acuerdo y al momento de ponerse de acuerdo y al momento que esto va a una resolución judicial, ¿correcto? Las partes ya no se sienten agraviadas porque ellos mismos han construido este acuerdo. En el auto de enjuiciamiento se identificarán los hechos específicos. No dice la norma hechos genéricos. Entonces, no es posible que las partes acuerden de manera genérica, de manera abstracta, sino tienen que ser hechos específicos, afirmaciones fácticas, afirmaciones sobre hechos específicos que se dieran por acreditados o los medios de prueba necesarios para considerarlos probados. En este segundo punto me quiero detener. Hay muchos, y he visto algunos artículos, por ahí me parece el del doctor Chumbimune, ¿correcto? ¿No? Y hay algunos otros artículos y algunas otras tesis que también se han escrito que he visto que lo separan. Dice, acuerdos sobre hechos y acuerdos sobre medios de prueba, ¿correcto? Muy bien. Ojo, cuando se lee o los medios de prueba necesarios para considerarlos probados, ¿qué quiere decir? Que es imposible que yo voy a poder hacer convenciones probatorias de medios de prueba sin mencionar cuáles son las cosas que debemos considerarlos probados, o sea, sin mencionar los hechos. O sea, hay dos formas de convenciones probatorias en relación al objeto. Uno son los hechos secundarios y el otro son los medios de prueba que acreditan hechos. No es acuerdos de hechos y medios de prueba. No, cuando dice medios de prueba, son acuerdos de medios de prueba relacionados a determinados hechos. Y entonces ese segundo acuerdo tiene que mencionar qué hechos se van a tener por acreditados con esos medios de prueba que se están acordando. Porque no existe acuerdos de medios de prueba puritos, solos. Porque la prueba tiene pertinencia, tiene utilidad, tiene conducencia en un proceso. Y todos estos criterios, pertinencia, utilidad y conducencia, están relacionados a los hechos. Entonces, si yo estoy haciendo convención probatoria y yo los voy a tener, correcto, los voy a tener esas convenciones como para que vayan a juicio y me tengan por acreditados determinados hechos, yo tengo que colocarlo en esa convención probatoria de medio de prueba, ¿correcto? Los hechos que se tienen que tener por acreditados. Entonces, vamos a repasar algunas casuísticas porque he tratado de revisar, no estoy faltando a la verdad, me he revisado en las últimas 2 semanas aproximadamente unas 300 controles de acusación con su auto de enjuiciamiento. Entonces, voy a decir algunas que he estado revisando de algunas ciudades, porque he revisado los de Puno, ¿verdad? Porque muchos hablan de Trujillo, Tacna, ya la verdad que hay que ver otras regiones. Puno, Cajamarca, Arequipa, ¿correcto?
Arequipa y Huaura. Entonces vamos a ver algunas peculiaridades de cada uno de estos distritos judiciales, cómo es que han estado acordando las partes, negociando el objeto de prueba, correcto, el objeto del acuerdo, ¿no? Y cómo es que ha llegado al auto de enjuiciamiento. Y entonces ese es un punto. El otro punto que dice la norma taxativamente es el 353. Dice, punto 2, el auto de enjuiciamiento debería indicar bajo sanción de nulidad. Ya pues, si la norma dice que es bajo sanción de nulidad, que deba decir el auto de enjuiciamiento, ¿qué cosa? Los medios de prueba admitidos y, de ser el caso, el ámbito de las convenciones probatorias, de conformidad con el numeral 6. Entonces, los autos de enjuiciamiento tienen que contener las convenciones probatorias. ¿En qué consisten estas convenciones probatorias que se han llegado? ¿Cuáles son las pruebas, los hechos, etcétera? Lo que hayas convenido. Eso tiene que estar dentro del auto de enjuiciamiento. Asegurarte que esté ahí. Porque si no, puede tener bajo sanción de nulidad ese auto de enjuiciamiento. Y entonces, el gran provecho que habrá sacado a tu acuerdo, ¿correcto? Se puede ir abajo y podemos perder más tiempo de lo que nosotros estamos queriendo. Y entonces, quiero ahora dedicarme a cuáles son las etapas que debo tener en cuenta a grandes rasgos, ¿no? Las etapas que debe tener en cuenta todo negociador, todo sujeto procesal que se ve enfrentar a tener que acordar, ¿correcto?, hechos o medios de prueba. Primero, tener en claro que la etapa en la etapa ideal o la etapa normativa que se ha descrito es la etapa intermedia, para que se puedan llevar ahí, ¿correcto?, la convención probatoria. Ahora, de manera más específica, la norma dice que cuando a mí me trasladan la acusación, yo puedo proponer convenciones probatorias dentro de un plazo de 10 días. En la práctica, déjenme decirles que muchas de estas convenciones probatorias no se colocan por escrito, ¿correcto? Y he leído por ahí algunos que justifican de que en efecto no es necesario que sea por escrito porque debe primar la oralidad, porque la audiencia etapa intermedia también es oral. Bueno, pues si tiene que primar la oralidad desde esa perspectiva, entonces tampoco hacemos control de acusación escrito, tampoco ofrecemos las pruebas por escrito y tampoco hacemos el tema por escrito. Nuestro sistema de etapa intermedia no es completamente oral, no es absolutamente oral, es escritural. Es, en todo caso, mixto. Entonces, si a mí la fiscalía me está notificando la acusación y me dice, tienes 10 plazos para absolverlo, correcto, control sustantivo, formal, probatorio y todo, y dentro de esos 10 días las convenciones probatorias, lo importante es que tendría yo que plantear estas convenciones probatorias por escrito, porque nuestro sistema es mixto, ¿ya? Otra cosa es que en la práctica, porque no se está sabiendo usar estas instituciones, no tenemos práctica, mucho desconocimiento, mucha desconfianza. Recuerden que son muchísimos años en los cuales a los abogados se nos ha preparado para pelear, ¿ah? Para pelear. Para negociar, ¿a quién le han preparado para negociar? ¿En cuántas universidades enseñan técnicas de negociación para terminación anticipada, conformidad, principio de oportunidad, transacción, prueba? ¿A quién? ¿En qué universidad preparan para eso? En ninguna. Entonces es algo absolutamente nuevo. Es algo absolutamente nuevo. De tal manera que las convenciones probatorias, así como cualquier tipo de acuerdo que se tenga en nuestro nuevo Código Procesal Penal, tienen que verificarse no con una lógica de juicio, de litigio. La lógica que tenemos que enfrentar para este objeto de acuerdo procesal y probatorio es una lógica negociadora. Y cuando estamos hablando de una lógica negociadora, no estamos obviamente hablando de litigio, pero esta lógica negociadora necesita un ritual, una parte, digámoslo así, formal y otra parte informal, digámoslo así, no escrita, porque para la negociación no hay algo más importante que la libertad. ¿Sí? Entonces,
me notifican la acusación. Yo tengo 10 días. Lo ideal es que lo presente por escrito, mis convenciones probatorias. ¿Cómo van a surgir mi planteamiento por escrito de convenciones probatorias? Yo verifico todos los ofrecimientos de medios de prueba de la Fiscalía, verifico los hechos que están imputando a mi patrocinado y entonces yo digo, bueno, sobre que si mi patrocinado tenía jean azul, yo no voy a discutir. Si mi patrocinado estuvo ahí en esa fecha, yo no voy a discutir. O si mi patrocinado estuvo en esa fecha y estuvo en el mismo cuarto, quizás dentro de mi estrategia de defensa yo no lo voy a discutir. Quizás, es más, si hay un caso de violación, quizás yo acepte, o mi patrocinado acepte, de que ha mantenido relaciones sexuales, pero consentidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, dependiendo de la teoría del caso, vamos a tener hechos secundarios y hechos principales, dependiendo de la teoría del caso, ¿correcto? Si mi teoría del caso que ha sido consentido, entonces la relación sexual que ha habido es un hecho secundario, no es un hecho principal. Y si es un hecho secundario, es una circunstancia, sí lo voy a poder acordar. Entonces, es un caso de violación. Doctor Ugas, en un caso de violación, ¿yo puedo discutir las relaciones, si ha habido o no relación sexual? ¿Si ha habido eyaculación? ¿Si ha habido etcétera? Sí. Tú puedes hacer una convención probatoria sobre hechos, ¿correcto? Desde esa perspectiva. Sigamos avanzando. Entonces, tú planteas los hechos y luego tú también dices, si ya está claro estos hechos, entonces solicito que ya no vaya esa prueba instrumental o prueba documental, fotos, una serie de fotos sobre el pantalón, una serie de fotos sobre la cama o no sé qué, etcétera. Todo lo que tenga relación con esos hechos, entre comillas, secundarios. ¿Correcto? Ok. Pero la lógica y la contraparte puede ser distinta. Y entonces la contraparte sí necesita esas pruebas porque la prueba, entiéndame, es multifuncional. Una prueba, un medio de prueba documental, un medio de prueba declarativo, testimonial, puede tener muchísimos elementos de prueba. Un medio de prueba puede tener muchísimos elementos de prueba. Desde esa perspectiva, para mí, esa prueba, foto, ¿correcto? Ya no tendría sentido porque yo estoy aceptando que estuve con el color de jean tal. O el jean ya no tendría sentido que se oralice, ¿no? Por tal y cual razón. Pero, ¿qué pasa si el jean no solamente muestra el color, su color? El jean no solamente muestra, el jean de repente puede tener rasgos de la violencia. El jean puede tener rasgos de sangre. El jean puede tener otros elementos probatorios. Por lo tanto, es posible que yo acuerde un hecho y puede estar tantito de acordar también la prueba que sustente ese hecho para que ya no se actúe en juicio, ¿correcto? Pero va a depender de mi contraparte si él interesa esa prueba con otros fines, porque como repito, un material probatorio puede tener diferentes utilidades probatorias. ¿Sí? Entonces, entonces yo voy a poder proponer una serie, ¿correcto? De postulaciones, de negociación, de acuerdos probatorios, ¿correcto? Y también la fiscalía debería hacer lo mismo. Luego nos llaman a audiencia, estamos en plena audiencia, ¿correcto? Y luego de haberse llevado la etapa del proceso, ¿correcto? Puede llegar un momento para absolver los temas o para que se verifiquen o para que se oralicen en ese momento las convenciones probatorias. Eso es lo normado, ¿no? Y es ahí en ese momento donde se tiene que, en la etapa de prueba, se han llegado a convenciones probatorias. La pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna norma que prohíba que la defensa y la fiscalía se puedan juntar para discutir cuáles son los hechos principales que van a debatir en juicio? Lo que estoy diciendo es un sacrilegio, ¿eh? Lo que estoy diciendo es un sacrilegio. ¿Por qué? Porque nuestra cultura inquisitiva ya lo que va a estar rigiendo, ¿qué cosa es?
¿Por qué la Fiscalía y la Defensa se están juntando para ver los hechos? ¿Por qué la Fiscalía y la Defensa se están juntando para ver las pruebas? Por las mismas razones que la Fiscalía y la Defensa se pueden juntar para ver terminaciones anticipadas. Entonces, pero lo que pasa es que ya estamos más adelantados con las terminaciones anticipadas. Pero no deberíamos tener, o sea, debemos tener la capacidad de ser, estoy tratando de utilizar algunos términos de manera instrumental, ¿ya? O sea, tenemos que tener esta capacidad de ser bipolares, tripolares. O sea, sé que voy a ir a juicio, sí, sé que voy a ir a juicio. Pero porque voy a ir a juicio, no voy a tener que negociar hechos, acordar pruebas, coordinar el juicio con mi contraparte para hacerlo más célere, para hacerlo más rápido, para no hacerlo engorroso. Es posible que estas convenciones probatorias me brinden utilidad a mí. Ahí viene otro punto, el pensamiento de que en una negociación, siempre, ¿correcto?, va a salir ganando la contraparte. Le dicen, no, doctor Ugas, ¿cómo es posible que se esté pensando de esa manera? Eso no pasa por nuestro pensamiento. No, sí pasa. Cuando alguien te toca la puerta y te dice, yo quiero acordar esto, ya ahí mismo la cultura peruana dice, ¿cuál es el as bajo la manga? ¿Qué tiene? ¿No? Entonces, ojo, hay algunas reglas de negociación que es importante entender y comprender. Que muchas veces se puede llegar lejos, ¿correcto?, haciendo estrategias de competencia. ¿Qué significa la competencia? La competencia es cómo colaboran los que compiten. ¿Sí? Anótenlo, por favor. ¿Cómo colaboran los que compiten? Y los que compiten solamente, ¿correcto?, pueden acordar y pueden negociar para que en verdad, si nos importa que este juicio no se vea manchado con una serie de cosas y retafila de temas que ni por sentido común uno lo quiere discutir. Si fue de día o de noche, para mi caso no importa, es irrelevante. O en todo caso, está claro para mí, para ti que fue de noche, nadie lo discute. ¿Correcto? O que tal persona fue la testigo, o la fecha, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, pueden existir acuerdos informales. Conclusión, pueden existir acuerdos informales y nosotros deberíamos aplicar de manera analógica para lo que se dice para la terminación anticipada. ¿Qué se dice para la terminación anticipada? Que se pueden llegar a acuerdos informales. Porque si no, ¿cómo se cumple esa redacción de ese acta, ese documento de convención probatoria que le han acordado ambas partes? Si no, no se podría cumplir. Bueno, este es otro de los casos en los cuales la norma dice expresamente que se puede llegar a convenciones probatorias y que estas convenciones pueden estar dentro de un documento redactado por ambas partes, o sea, lo puede postular la defensa de manera independiente y la fiscalía de manera independiente, ¿correcto? Pero nada impide que puedan ser un documento unificado de ambos criterios, un documento, ¿correcto? Bueno, la norma lo permite, ¿cierto? Porque dice que estos acuerdos deberán ser constados en un acta, ¿correcto? En un documento y a ser entregado a la judicatura. Pero ¿qué es lo que pasa? No existe norma que vaya contra la costumbre. Es imposible que pueda mi abogado o mi fiscal ir contra eso que es como un concreto armado, ¿no? La costumbre, ¿cuál es? Que siempre el fiscal es mi contraparte, es mi enemigo en el litigio. Por lo tanto, ¿qué voy a sacar yo conversando con él? Bueno, ni siquiera te has puesto a pensar si es de algo de utilidad en lo absoluto. Por eso es que ese artículo en las convenciones probatorias, y yo estoy de acuerdo con todos los que dicen que hay un problema de cultura. O sea, va a tener que pasar todavía un tema generacional para que estas cosas se entiendan de mejor manera. ¿Ya? Entonces, yo diría, en vez de que saquen la norma de que dice que esto se podrá redactar en acta, esto se debería mantener, porque es algo hermoso,
que las partes puedan llegar a acuerdos y colocarlo en un documento para llevarlo al juez en pleno juicio, en plena preparación de ir a juicio, ¿sí? Entonces, por favor, no hagan caso a esa persona que les dice que esto es oral y solamente tiene que ser oral y como es oral no tenemos que presentar nada por escrito. En lo absoluto. Yo pienso que es sano. Además, colocar en blanco y negro las cosas es súper importante. Oiga, ustedes no saben que el diablo está en los detalles. En una negociación hay que estar pendiente hasta de la letra chiquita. Tú pudiste llegar a acuerdo, pero luego en el papel, ¿cómo está ese, entre comillas, contrato? Acuerdo. Entonces, si no está bien redactado ese acuerdo, entonces no existe acuerdo al aire. Y no existe tratar de evitar acuerdos, ¿correcto? Espontáneos, sin planificar, sin pensar, ¿no? Porque te puedes llevar la sorpresa de que muchos pueden pensar de que llegar a un acuerdo o a una convención probatoria es igual a adherirte a la prueba, o es igual a no oponerte a la prueba contraria, o es igual a no contravenir la prueba. Eso no significa la convención probatoria, porque para hacer eso existe la adhesión, no, existen otras instituciones jurídicas, ¿no? O simplemente no te interesa, es irrelevante, ¿no? Para ti, una convención probatoria se hace para tratar de quedarte con la pulpa del proceso. Una buena negociación es estratégica, pensada. ¿Por qué sería importante que sea de noche el hecho? ¿Por qué es importante que sea a las 7 de la noche? Si para tu caso tú quieres decir que haya poca visibilidad, ¿no es más importante que sea más a las 7 que a las 6 de la tarde? Si tú quieres decir que no hubo violencia, ¿no es para ti más importante quizás incluso que no se actúe, que no se lleve a juicio ese yin? Entonces, si tú sabes implementar las técnicas de negociación y de acuerdo para que traten de que determinados medios de prueba no vayan a juicio, pueden ser de suma utilidad para tu estrategia de defensa y viceversa para la fiscalía. Y viceversa para la fiscalía. Hay muchísimos casos, por ejemplo, de omisión de asistencia familiar. ¿Saben qué es lo que se conviene ahí? Principalmente se dice, miren, se acuerdan y son 20, pueden ser entre 10 o 20 hechos, entre comillas, hechos que se acuerdan. La existencia del proceso tal, la existencia de la sentencia tal, de familia, pues, ¿no? De alimento, perdón. El documento de la liquidación, eso, todo eso se acuerda. Entonces, en verdad, pues, tú vas a discutir que no hubo un proceso previo, tú vas a discutir que no hubo una liquidación, tú vas a discutir que no le has pasado o lo que le hayas pasado. Entonces, si mucha de ese material no lo vas a discutir, porque, por ejemplo, tu tema probandum es la imposibilidad del pago por razones que van a ser justificables para ti según tu estrategia del caso, ¿cierto? O de repente lo que estás buscando tú es otra cosa, tratar de reparar prontamente la situación y tratar de utilizar este estratagema para ir con otro estratagema que apoye. No lo sé, es una terminación, no lo sé. Entonces va a depender de la utilidad estratégica que tú le vas a dar a estos acuerdos probatorios. A mí lo que me preocupa que en muchos de estos procesos y en muchas de estas liquidaciones que se convienen tranquilamente porque están los documentos, están los papeles, etcétera, y no se va a volver a realizar todas estas cosas, que muchas veces se pueden perder algunas oportunidades de discusión para favor, digamos, para lo que estás tratando tú de estructurar en el caso concreto, ¿no? Pero hay muchas veces en las cuales hay convenciones probatorias para el tema omisión de asistencia familiar donde ya aparecen terminaciones anticipadas. Se conviene que le adeuda tanto, se conviene que se tenía la obligación de pagar, se conviene que no se pagó, se conviene la liquidación. O sea, ¿qué es lo que está quedando para objeto de discusión? Si fue dolo o culpa, ¿cierto? Y el tema del dolo, o sea, el tema de el elemento subjetivo del tipo como objeto
de tema probandum es absolutamente valedero. Es absolutamente valedero, pero es o sea, es súper arriesgado. Entonces, para hacer ese tipo de convenciones probatorias, tú deberías tener harto material probatorio que sostenga que no hubo dolo, por decir, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tú tienes causales para que eso haya o no sucedido, ¿sí? No sé cómo voy con el tiempo, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando. Entonces, quiero yo detallarles, conforme voy a detallarles algunas cosas que han pasado en las cortes de Puno, de Arequipa, de Cajamarca, de Huaura, de Moquegua, una o dos, máximo lo que nos alcance el tiempo, ya algunas curiosas, si me permiten, para ver cómo es que podemos verificar si es que se están realizando bien estas instituciones o qué es lo que está pasando, ¿ya? Ok, primera cuestión. Si no se ha convenido en etapa intermedia, no han llegado a hacer un acuerdo probatorio, ¿se puede acordar a nivel del inicio del juicio? ¿Se puede hacer convenciones probatorias a nivel del juicio? Bueno, he visto cantidad de casos que se están haciendo al inicio del juicio. Yo tengo una pequeña reflexión con respecto a esto. Primero, que el juez de juicio está haciendo el trabajo del juez de investigación preparatoria. Si el juez de juicio está haciendo el trabajo del juez de investigación preparatoria, yo les hago una pregunta, amigo. El juez de juicio, ¿no se supone que la convención probatoria era para descargar el juicio? ¿Era para que no se lleven a cabo una serie de cosas? Y si era para descargar el juicio, ¿por qué le damos más carga al juez de juicio? Me queda claro que sí. El juez de etapa no se hizo en juez de etapa intermedia, un juez de juicio, digamos, carambas, lo tratará de hacer porque no se quiere recargar en el juicio e instará a las partes que lleguen a acuerdo. Y me queda claro también que podemos encontrar varias justificaciones. Las justificaciones son, ¿correcto? Por el poco conocimiento de la institución, porque no ha comenzado aún el juicio propiamente dicho, y antes de que se actúen las pruebas, yo puedo hacer un mini saneamiento, etcétera. Pero si tu papá le sigues haciendo la cama al hijo, el hijo nunca va a saber tender la cama. Si el juez de juicio sigue haciendo convenciones probatorias o sigue instando a que hagan convenciones probatorias, lo que se está legitimando es que se atrofie la institución de la convención probatoria dentro de la etapa intermedia. Entonces, lo que tienen que hacer los jueces de juicio es instar. Debe haber una política en las cortes para que se inste, para que se haga dentro de la etapa intermedia. La norma dice, las partes llegarán a acuerdo, pero no dice nada de que el juez no puede instar a que las partes lleguen a acuerdo, si no lo han hecho. En ningún momento dice que no, el juez no les podrá exhortar a que traten de llegar a acuerdos, a que lleguen a acuerdos, si no lo han hecho antes. De tal manera que me parece que el papel del juez pedagogo, el papel del juez, digamos, que estimula, que insta, que trata de ver una visión más amplia dentro de lo que llamamos saneamiento procesal para hacer un mejor juicio, no para eliminar juicios, sino para hacer un mejor juicio, lo que tiene que es tener, mi juez tiene que tener un buen olfato para darse cuenta de lo que está diciendo y lo que está diciendo, que aquí por lo menos hay el 50% de cosas que no van a discutir. Entonces, desde esa perspectiva a mí me llama muchísimo la atención, lo que está pasando, por ejemplo, en Arequipa, ¿ya? En Arequipa. Entonces, por ejemplo, hay un juez súper activo. Se llama el doctor Gino Valdivia Sorrentino, ¿ya?
No lo conozco, pero me parece súper curioso su forma de trabajar. Tengo tabulado del doctor Gino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 audiencias de control con resoluciones de autos de enjuiciamiento, ¿correcto? Vamos a tocar al azar, ¿correcto? 1, el del 2682-2011-0-0401, ¿correcto? Un imputado Zapana, llamémosle así, fecha el control de acusación y dice, ¿quién propone la convención? ¿Correcto? El juez propone la convención. ¿Las partes aceptan? Sí, aceptan, están conformes. ¿Qué hace el juez? El juez propone los hechos a convenir. O sea, la norma dice que los que tienen que llegar a acuerdo y los que tienen que hablar sobre los hechos, toda esta situación, son las partes. Pero, ¿qué se hace mi juez de etapa intermedia, mi juez de investigación preparatoria, cuando nadie conoce la institución, cuando nadie propone hechos a convenir, cuando nadie viene a hacer convenciones probatorias? ¿No creen que mi juez de saneamiento, mi juez que quiere que el juicio sea célere, rápido, ágil y que no estén discutiendo cosas que son o intrascendentes o ya reiterativas, etcétera? Bueno, este juez se las toma y se las toma bien. En todos sus actas de control de acusación, él propone hechos. Y ya parece que las partes lo tienen por costumbre, porque todos sus actos de control de acusación son con propuestas de hecho a acordar por parte del juez. Esto quizás desde una perspectiva de prueba de aportación de parte, ¿correcto? Quizás alguien puede decir, oye, el juez, porque siempre cuando escuchan que interviene el juez, prueba de oficio, que el juez no tiene que preguntar, que este... No, son tonterías. Son tonterías, porque acá los hechos los ha propuesto el fiscal y las pruebas los está proponiendo el fiscal. Y la defensa tiene su teoría del caso y también él está proponiendo sus pruebas y sus hechos, por decirlo de alguna manera. O está negando los hechos, o parte de los hechos, o un cuarto por ciento de los hechos, etcétera. De tal manera que los hechos y las pruebas son de ellos. Lo que está haciendo el juez es, ya que está en el lugar donde está y lo está mirando de una mejor manera, se ha dado cuenta como ellos no se hablan, ellos no ni pueden caminar por la misma vereda, ¿correcto? Ya parecen enemigos, ¿correcto? Como gallitos de pelea. Entonces el juez lo que hace es hacer algo racional. ¿Qué es? Propone estos hechos. Y entonces dice la resolución número 7, ¿correcto? En su quinta, considerando que se han formulado convención probatoria sobre hechos. ¿Qué dice? 4 hechos. Para omisión de familiar, dice que existe el juicio, que ha habido una sentencia, que ha habido un cumplimiento en la liquidación y que ha habido una liquidación aprobada. ¿Correcto? Entonces, acá es interesante, las partes convinieron y, correcto, y esto, ok. Pero esto, el problema está en que el doctor lo tiene en una resolución de etapa intermedia anterior al auto de enjuiciamiento. Y en el auto de enjuiciamiento no coloca todos estos hechos convenidos y medios de prueba convenidos. Y al no colocarlos en los autos de enjuiciamiento, ¿dónde supuestamente va a estar? Si no es en el auto de enjuiciamiento, las cosas, los medios de prueba que van a servir para el juicio y los hechos a discutir en juicio, ¿dónde va a estar? ¿En una resolución interlocutoria de etapa intermedia? ¿O eso tiene que estar en el auto de enjuiciamiento? ¿O el auto de enjuiciamiento se tiene que remitir a otra resolución de etapa intermedia para recién discutir este tema? Entonces, solamente le diría a mi doctor Gino Valdivia Sorrentino que pequeño gran detalle. Esto debe estar en el auto de enjuiciamiento y no lo está. Primera observación. La pregunta es, ¿se puede admitir como prueba los que están descritos en la convención probatoria? Porque, ¿qué pasó? Luego de haber llegado a la convención probatoria de esos medios de prueba, que existe el expediente tal, el número tal, la sentencia tal, todo, en el auto de enjuiciamiento colocan como medios de prueba actuarse en juicio
esas pruebas que se ha dicho que se han convenido. Y eso no tiene ningún sentido, porque justo la convención probatoria significa que tales hechos se dan por acreditados y que tales medios de prueba no se van a actuar en juicio. Por lo tanto, no hay que admitir medios de prueba que han sido parte de la convención probatoria. Entonces, esas cosas están sucediendo. Entonces, tú que vas a negociar, tú que vas a acordar, fíjate bien lo que está, que tiene que estar en el autoenjuiciamiento. Fíjate que las cosas que has convenido no se vayan a actuar en juicio, porque de repente ha sido para ti un gol, que no se vaya a actuar tal o cual prueba. Y sin embargo, mira, ve, luego lo encuentras en el auto de enjuiciamiento. Otro interesante, que me parece súper interesante, es otro de violación de la libertad sexual, ¿correcto? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Las partes proponen la convención. ¿Y qué es lo que conviene? Observen, que la menor conoció al acusado. 1. 2, que la menor fue a la cita. 3, que le dijo que la acompañe a su casa, a su estudio. 4, que el acusado le mostró videos. 5, que sostuvieron relaciones sexuales. Entonces, ¿qué es lo que se va a discutir ahí? ¿Qué es lo que se va a discutir como tema probando en el juicio? Dice el autoenjuiciamiento, dice cómo se ocasionaron las lesiones que sufrió que se debatirá si fue con consentimiento o no fue con consentimiento la violación. Si fue con consentimiento o sin consentimiento la relación sexual, perdón. Entonces, la pregunta es, en un caso de violencia sexual, ¿se puede convenir casi todo? ¿No? Menos solamente el tema del consentimiento, si fue consentido o no para juicio oral, ¿no? Pregunta entonces, si fue consentido o no, ya prácticamente, ¿correcto? Ya está viendo súper, hiper poco para el juicio. Y son cuestiones que además hay que tener mucho cuidado, porque si fue consentido o no, eso lo podremos sacar de mucho material probatorio que de repente estás conviniendo, muchos medios de prueba que estás conviniendo. Porque si las partes han aceptado, cuidado fiscal, que esto de repente puede ser contraproducente para la tesis del fiscal. Si el fiscal ha aceptado la convención de que sí fueron ahí, de que en efecto estuvo con la persona, es más, estuvo con relaciones sexuales con la persona, todo, es posible, no lo dice, ¿correcto? Pero que muchos medios de prueba ya no vayan a juicio. Y la pregunta es con qué se va a acreditar el tema del consentimiento o no. Entonces eso está muy pegado y el juez tiene que ver hasta dónde va el tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está vaciando ahí de por medio? ¿Correcto? Otro tema interesante, ¿no? Otro tema interesante es el siguiente. Dice, bueno, tiene muchos este doctor tranquilo. Ok, muchos. Vamos a Guaura. Vamos a Guaura. El caso 2043-2010. Alejandro de Castro, el juez, ¿no? Y dice lo siguiente. ¿Qué han acordado? Respecto al íntegro de los documentos pendientes de oralización y da una relación de 37 pruebas documentales convenidas. Dice, por lo tanto, se dan por ciertos los contenidos de los siguientes documentos que fueron incorporados al expediente judicial. Entonces, dice, no van a ser actuados en juicio estas pruebas porque estos hechos ya se tiene por acordado, ¿correcto? Se hace una convención de medios de prueba, convención de medios de prueba y 37 documentos, ¿correcto? Y luego dice, ¿correcto? Luego dice, miren lo que dice en la sentencia, dice, los hechos acreditados fueron que coinciden que no es materia de controversia, tal cosa, para un homicidio culposo, para un homicidio culposo, que el acusado ha admitido
que no ha sido contradicho por la defensa, que el imputado coincide, etc. Entonces, la visión del juez de sentencia cuando recibe la convención probatoria de etapa intermedia es la siguiente. El juez de juicio, de sentencia, dice que la defensa o el imputado coincide con la tesis fiscal, no contraviene la tesis fiscal, ¿correcto? Que no es materia de controversia, dice, etcétera. La pregunta es, ¿una convención probatoria debe ser valorada a nivel de sentencia como si fuera solamente un hecho que no se opone a la tesis fiscal? O sea, es lo mismo que las partes coincidan, ¿correcto?, en que tal hecho está acreditado, a que se diga que no lo contradice o que no lo cuestiona. No, de repente en efecto para la parte le resulta irrelevante, pero eso no significa que hayan convenido el medio de prueba. ¿Qué pasa cuando se conviene el medio de prueba? No se puede actuar. No se puede actuar ese material probatorio y va a tener el valor que las partes le han dado. ¿Sí? Va a tener el valor que las partes le han dado. Ahora, un juez que me estará escuchando dirá, oye, pero eso no significa que tú estás vaciando mi libre valoración de la prueba. ¿No? Porque si bien es cierto, ustedes han convenido los medios de prueba y que se da por acreditado tal hecho, tal afirmación fáctica del hecho, eso no puede impedir, correcto, que yo haga una valoración del material probatorio. Por supuesto, las convenciones probatorias lo único que hacen es, con tales medios de prueba que se está conviniendo, que ya no se va a actuar en juicio, ya no se va a actuar porque nosotros entendemos que con esto se está acreditando tales hechos o tal hecho. Por lo tanto, si se está acreditando tal hecho, tú, juez, lo que tienes que tener claro es que para el juicio, uno, y para tu sentencia, dos, tales hechos se dan por acreditados. El hecho A, el hecho B y el hecho C. Entonces, ese hecho tal cual está acreditado, ¿correcto? Tal cual, tú tienes que valorarlo. Pero ¿cómo lo vas a valorar? Con los medios de prueba que se actúen en juicio o con los hechos que son controvertidos dentro del juicio. Entonces ahí surge una especie de mixtura, porque ya hay hechos que no son controvertidos y por lo tanto se han convenido y que incluso se dice que se van a tener como si fueran hechos notorios, y como ustedes saben, los hechos notorios no son objeto de prueba, y si no es objeto de probanza, ¿correcto? Es indiscutible, es un hecho notorio, como si fuera hecho notorio, porque esa es otra materia de discusión que no vale la pena ahorita describirlo. Pero eso no significa, pero ese hecho que es notorio me va a servir a mí, entre comillas, para amalgamar con otros hechos, para hacer un análisis conjunto de ese hecho con otros hechos que sí se están controvirtiendo en juicio, que yo saque mi conclusión y me repose con ese hecho que ya está acordado, o que me repose con esas pruebas que ya no necesitaron ser actuadas, pero que sí existen, porque por convención, por convicción, sí existen y se tienen que mencionar en la sentencia. ¿Sí? O sea, cuando uno conviene la prueba, significa que no se actúa, pero no significa que no se mencione en sentencia. Todo lo contrario. Es, digamos así, las primeras pruebas que van a ir de frente para sentencia. Digámoslo así, son los primeros hechos que van a estar ya como si estuvieras tú redactando la sentencia final. ¿Sí? Por eso es súper importante que vayan todos estos elementos, ¿correcto? En el auto de enjuiciamiento. ¿Sí? Entonces, en eso radica las diferencias con solamente no contravenir o me adhiero, etcétera, que son otras instituciones que son distintas. Vamos, otro más, por favor, si me permiten, Cajamarca. Vamos a coger un ejemplo de Cajamarca. Se dice, acá hay
Dice, se debe admitir como prueba documental, ya, dice, se puede hablar de convención de prueba pericial y se puede analizar y valorarlo en el juicio oral y en la sentencia. O sea, la pregunta es, a pesar de haberse convenido la prueba, hacer convención probatoria de la prueba pericial, ¿se puede analizar y valorar esta en el juicio oral y en la sentencia? ¿Cuál es la respuesta? Sí. A pesar de haberse convenido, ¿se puede valorar? Sí, porque justo para eso has convenido. ¿Sí? Ahora, el hecho que no... A ver, un ratito. El hecho que no se actúe la prueba en juicio no significa que no la tienes como primera conclusión. Es como si fuera tu primera hoja del juez, ¿correcto? Que ya tiene claro esas pruebas que acreditan tales hechos. Entonces, eso lo estás valorando, junto con las otras cosas que por inmediación se están actuando en el juicio. De tal manera que sí se valora, obviamente. ¿Sí? Dice otro, existe la convalidación probatoria porque también le han cambiado de nombre. ¿Dónde pasa esto? Esto pasa en Cajamarca, en el expediente 1171-2009. 2009-437, caso Elky Roller. Dice, ya no le llaman convención probatoria, sino convalidación probatoria. Dice, se puede convenir todos los hechos constitutivos del tipo objetivo, quedando solo para juicio oral la probanza, el dolo culpa, sabiendo que la declaración del acusado, ok. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Acá tenemos un caso de omisión de asistencia familiar, donde ¿qué es lo que han convenido? Dice, dando por acreditado el monte de la deuda por pensiones, alimentos y su incumplimiento de pago. Entonces, 6 medios de prueba documentales sobre el proceso de alimentos se ha acreditado. Entonces, se tiene acreditado la obligación alimentaria, pero también incumplimiento, ¿sí? Dice, y en consecuencia, dichas medidas de dichos medios de prueba serán obviados de su actuación. La salvedad, dice, el motivo por el cual el acuerdo no se cumplió oportunamente con el pago de las pensiones exigidas. O sea, se va a discutir en juicio el tema probandum, ¿por qué motivo, no? ¿Por qué motivo no se pudo cumplir? ¿No? Entonces dice, solo se actuará la declaración del investigado y la madre menor. Pregunta, si tú todos los materiales en este delito ya los has acordado, ya has hecho convención probatoria, y solamente te vas a ir a juicio con la declaración del investigado y de la madre menor, ¿de qué estamos hablando? Un juicio que solamente se construye a través de la declaración del acusado y a través de la declaración de la madre menor. Eso prácticamente ya es otra cosa. Y encima el grado de dificultad de la probanza va a ser el tema de si fue, dice acá, a ver, le voy a leer, dice, se puede convenir todos los hechos constitutivos del tipo objetivo, quedando solo para el juicio oral la probanza, si fue con dolo o culpa, se debe mencionar en el auto de enjuiciamiento la convención probatoria, obviamente que sí. Entonces, los casos que se quedan con dolo o culpa, los niveles de probanza de casos que se quedan solo con dolo o culpa son, si bien es cierto, nos reducen muchísimo el tema probandum para el juicio, y que es verdad, pues, ¿no? Y que es verdad, qué duda cabe, ¿no? Si ha habido una causal de justificación, también eso solamente puede quedar para juicio, ¿no? Pero recuerden, los medios de prueba que sirven para acreditar los elementos objetivos del tipo, muchas veces son los mismos medios de prueba que sirven para acreditar si fue con dolo o culpa. Entonces, cuidado con convenir, no actuarse medios de prueba que te van a servir para acreditar tu dolo o culpa. Porque si tú convienes que tales medios de prueba no se van a actuar porque está quedando claro los elementos objetivos del tipo, entonces esos ya no se van a poder actuar para tu dolo o culpa. Entonces recuerda la diferencia entre medios de prueba y elementos probatorios, por favor.
Otro, Arequipa, Mariano Melgar, dice, el juez plantea las convenciones probatorias, dice, téngase aprobado las convenciones probatorias, hechos el día, el inculpado consciente que conducía con síntomas tales, o sea, prácticamente reconoce todo el hecho, ¿ya? La pregunta es, ¿correcto? El juez debe plantear, ¿correcto?, de manera explícita y detallada las convenciones probatorias, porque, ojo, hay muchos jueces, ¿ya? Y esto servirá también para el tema de juicio oral, cuando hay jueces que quieren proponer algunas convenciones probatorias, o sea, que no les dicen a las partes, oiga, ¿pueden hacer convenciones probatorias? No, sino que el juez, como lo está viendo más claro incluso que las partes que no se pueden ni mirar, dice explícitamente, ¿por qué no convienen sobre tal cosa? ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. Y esto, si convienen, ¿está de acuerdo? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. La pregunta es, ¿hay algún problema de quién vienen los hechos a acordar? Si viene del juez, la fiscalía, la defensa. Yo creo que no. Yo creo que no. Lo ideal es que mis partes vayan desarrollando músculos, ¿correcto?, para las convenciones probatorias. Ahora, quiero también abordar algunas cosas, amigos, porque se ha discutido para técnicas de negociación en convenciones probatorias los temas del discovery, o sea, los temas del descubrimiento probatorio. O sea, en Norteamérica existe lo que se llama el descubrimiento, correcto, de prueba. ¿Por qué? Porque la fiscalía tiene, pues, peritos, tiene toda una avalancha de logística, tiene una avalancha de instrumentos científicos para abordar estas cosas, ¿ya? Y entonces, en el Perú, ¿correcto? En el Perú, a diferencia de Estados Unidos, ¿correcto? En Estados Unidos, la parte muchas veces no tiene acceso a toda esta información y entonces le pide descubrimiento de material probatorio por parte de la fiscalía. ¿Qué tiene? Y entonces también eso va para la defensa. ¿Tú qué tienes? Abre tus cartas. Entonces hay una audiencia de descubrimiento por parte de ambas partes. Entonces, yo puedo estar desarrollando producción probatoria de parte. Esto es, puedo estar sacando copias notariales, puedo estar tomándole declaraciones juradas a las personas, puedo hacer videos que luego lo ofrezca como material probatorio para juicio, etcétera. Puedo identificar al testigo que tiene que ir o puedo producir un peritaje en algún momento, etcétera. ¿Correcto? No necesariamente todo esto lo tengo que entregar o se tiene que entregar o se tiene que hacer a través de una actuación fiscal. No necesariamente. En muchas de las veces hay muchísima defensa que además produce material probatorio, ¿correcto? Además como prueba nueva al inicio del juicio también, ¿correcto? Que se logre identificar bien el testigo, etcétera, una serie de circunstancias. Entonces, pensar de que porque se es titular de la acción penal, solo y exclusivamente debe producir prueba a la fiscalía es un grave error, porque existe un principio de aportación de parte. Entonces, ambas partes tienen la posibilidad de aportar material probatorio. Entonces, yo estoy en contra de ver a la defensa como un muerto, de ver a la defensa como un sujeto inanimado o que solamente participa para ir a ver qué se ha hecho en la carpeta fiscal sin que él produzca material probatorio alguno, produzca investigación entre comillas privada. ¿Qué pasa si yo logro identificar que tal perito durante la época en que tenía que hacer el peritaje se encontraba en Estados Unidos durante los 20 días que estaba supuestamente haciendo el peritaje? ¿No sería importante para desacreditarlo al juez? ¿Y qué pasa si esa prueba lo ofrezco en etapa intermedia? ¿O qué pasa si recién lo encuentro para llevarlo a juicio? Esas pruebas que la persona estuvo de viaje y eso puede acreditar que el perito no hizo el peritaje, salvo que se haya llevado todo el cuarto de las pruebas documentales. O porque lo ha hecho su asistente, lo han hecho todas las personas del laboratorio, pero el que firma no lo hizo. Es como un perito médico legista
que dice que hay rastros de daño en la vagina y en tal parte del reloj, etcétera, pero él nunca lo vio, nunca estuvo ahí. Entonces, no se cumple un principio de inmediación de la prueba con el perito, con el experto, pero yo tengo esa prueba. O sea, es una prueba de prueba, es una prueba que desacredita otra prueba. Pregunta, ¿yo no puedo producir ese nivel de prueba? Y si yo lo puedo producir, entonces no es cierto que esa titularidad de la carga de la prueba o esa visión de dinámica de la prueba, ¿correcto? En nada de estas cosas me impide cortar alas al abogado para poder producir prueba. De tal manera que no es cierto cuando se dice que las partes no pueden tener posibilidad de negociación probatoria o de acuerdo de hechos si la fiscalía sabe que eso no sé si sirva para determinado caso estratégicamente. De repente me lo podría guardar si me cae a mí que soy abogado, digamos, en determinado caso. De repente no lo digo después, de repente lo digo ahora, ¿no? Le digo, oye, con esto estoy acreditando que tu perito no ha hecho el peritaje, aquí está claro, no hay vuelta que darles en ese asunto. ¿Se atreverá el juez, el fiscal, de ir con ese peritaje a juicio? ¿Querrá pasar esa experiencia a su perito de decir un montón de cosas que va a leer del peritaje cuando él no estuvo acá? ¿Dirá que es un fantasma? ¿Cuál será su argumento? Entonces, de repente, esa prueba no puede ir a juicio. Entonces, por eso es que yo digo que se dice que, por ello dice que los sistemas de el Discovery no tiene cabida, dice, porque el Ministerio Público es el único titular de la carga de la prueba. Y eso yo creo que no es correcto afirmarlo, y es más bien una práctica que nosotros tenemos que estar poco a poco, digámoslo así, tratando de que se lleve en práctica, ¿no? Dice la defensa, dice, aunque la fiscalía solo ofrezca, dice, para su actuación en juicio medio de prueba de cargo, la defensa, accediendo a la carpeta fiscal, puede tomar conocimiento de todos los medios de prueba, de descargo, para aportarlo al juicio, por parte de la fiscalía, etcétera. Bueno, yo no sé cómo es en la práctica, ¿no? Si bien es cierto, yo puedo acceder a la carpeta para verificar pruebas de descargo, pero le pregunto, amigos, ¿ustedes han leído ese artículo donde dice que el fiscal tiene que producir o tiene que buscar pruebas de cargo y de descargo? ¿Han escuchado? Pero, ¿y ustedes en verdad han conversado o han litigado y han visto si en verdad muchos fiscales diligentemente trabajan para producir pruebas de descargo? Ese es un tema que en la práctica muy poco se ve, en verdad. O sea, una cosa es que hay en la carpeta fiscal pruebas de descargo, producto de los actos de investigación y producto del trabajo objetivo de muchos de mis fiscales, pero no necesariamente es que está buscándolo de descargo. Entonces, ese buscándolo de descargo es más un tema de abogado. Entonces, por más de que se diga en toda la carpeta fiscal existe mucho material de defensa, sí, que lo voy a poder aprovechar, sí, pero eso no dice nada de que el abogado tenga que ser un muerto, inactivo, improductivo, que no diseñe una estrategia para continuar con el desarrollo correcto de su trabajo, ¿no? ¿Y qué más se dice? Dice, en consecuencia, en nuestro sistema, el que no existe obligación de descubrimiento de pruebas para las partes tampoco es una desventaja, etcétera, y se dice una serie de cosas en algunas tesis o artículos que se mencionan por ahí. De tal manera, amigos, que, por último, yo no sé cómo voy de tiempo, me avisan, por favor, ¿ya? Me avisan, por favor, ¿ah? No voy a hacer que me esté pasando de tiempo. Cuando uno hace convenciones de hecho, ¿correcto? Uno tiene que saber de que los hechos son afirmaciones fácticas. Los hechos son afirmaciones fácticas, son descripciones de la realidad. Entonces, cuando tú estás haciendo convención de unos hechos, lo que estás haciendo es describir
esas cuestiones fácticas. Y entonces, en la descripción, en la adjetivación de ese hecho, ¿correcto? Que muchas veces no viene frío, blanco y negro, ¿no? Sino viene con una serie de, entre comillas, juicios de valor. Ojo, porque para hacer afirmaciones fácticas, la afirmación fáctica está desprovisto de juicio de valor, ¿correcto? Muy bien. Pero ¿cuántos saben de que cuando se plantean muchas veces en la acusación las afirmaciones fácticas, las que llamamos afirmaciones, cuando se habla de convenciones de los hechos que se precisan muchas veces están combinados con hechos y juicios de valor? Entonces hay que depurar bien cuando se está haciendo convenciones probatorias, porque no vaya a ser, ¿correcto? No vaya a ser de que tú estás conveniendo juicios de valor, en vez de hablar sobre convenciones de hecho. Y nadie te lo va a depurar, tú tienes que darte cuenta. Y entonces dice, y convengo en que los hechos sucedieron en la noche de poca visibilidad. ¿Qué opinan sobre esa convención? ¿Sí? Para alguna de las dos partes puede ser, útil y para la otra no. Convenimos que fue en la noche, ¿no? Convenimos que fue una noche de poca visibilidad. Bueno, si hay el hecho que el hecho haya sido de noche, eso servirá para alguna de las partes, ¿correcto? Pero de poca visibilidad, ¿ese puede ser una descripción fáctica? Sí, puede ser una descripción fáctica, pero también es de alguna otra manera un juicio de valor. Entonces, ¿en cuántas convenciones fácticas ambas partes, correcto, pueden estar conveniendo en vez de hechos propiamente dichos, juicios de valor? ¿Correcto? Juicios de valor. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando tú estás describiendo los hechos, ¿correcto? Cuando tú estás haciendo las afirmaciones fácticas, ¿sí? Entonces, para eso tiene que haber cierto grado de entrenamiento, cierto grado de... a ver, dentro de las reglas de la negociación existen varios criterios, ¿ya? Varios criterios. Varios criterios. Uno de los criterios que uno tiene que entender para una buena negociación es preguntar. En Norteamérica, en el método Harvard de negociación, se hablan de la técnica Texas, ¿no? ¿Qué se refieren cuando están hablando de la técnica Texas? Lo que se refiere es que es como que en el Perú tú digas como que desconoces muchas cosas, como que no sabes muchas cosas, entonces tú tienes que preguntar, y entonces ahí vienen los 5 niveles de pregunta. Entonces, tú, ¿qué es lo que quieres, defensa? Yo quiero tal cosa. Ah, muy bien. Pero entonces, si tú deseas esto para ti es incompatible con lo que tú vas a sostener, sí, no me importa en realidad, ¿sí? Entonces, solamente se van a encontrar los temas, ¿correcto?, de convención y los temas de utilidad si ambas partes conversan, porque es imposible una convención, un acuerdo entre dos mudos, o un acuerdo cuando alguien de ellos es mudo. Es imposible. Por eso es que lo primero que se tiene que hacer para aprender a hacer convenciones probatorias es la comunicación, la buena comunicación. Y otro tanto, que sepan preguntar qué es lo que desea, cuál es su fin, a dónde quiere llegar, ¿correcto? La defensa también. Ustedes creen que existe alguna forma donde hay acuerdos, donde siempre alguien pierda y alguien gane? ¿Siempre? No. Y ahí estamos hablando, por favor, revisen mucho las técnicas de negociación Harvard cuando se habla de ganar, ganar. Porque hay algunas cosas que tú vas a poder ceder y hay algunas cosas que tú vas a poder pedir que cedan también, en algunos puntos. Entonces, es un ejercicio súper interesante que nos va a llevar a escenarios indescriptibles. O sea, estas formas de negociación,
de convenciones de hechos y de pruebas, ¿correcto? No, ya conforme a la práctica, porque ahora no estamos practicando. O sea, el hecho que un juez les diga, oiga, yo estoy viendo que tú estás diciendo lo mismo que él con respecto a determinadas cosas, al 50% de las cosas, convengan. Entre ellos ni hablan y dicen, ¿usted está de acuerdo? Y dicen, sí. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Pero las partes ni hablaron. Entonces, que no se diga que se está pasando una experiencia en la convención probatoria, porque las partes no se están comunicando, no están hablando, y yo pienso que debe propiciarse, debe haber algún nivel de pedagogía acá, también por parte de mi fiscal. El fiscal es mucho más formal, mi fiscal es mucho más formal, mucho más ritualista, etcétera, ¿correcto? Y mucho más cuidadoso por su propia magistratura. Entonces, pero si él rompe el hielo, justo para el tema de convenciones fácticas y probatorias, y puede invitar incluso, porque las partes a la no, parte no se están comunicando, acercamiento no para hablar sobre convenciones probatorias y fácticas, yo creo que es súper útil, súper importante. Hay que pasar las experiencias, ¿correcto? No podemos continuar dejando instituciones que mueran por falta de práctica o desconocimiento. No podemos dejar que nuestra cultura nos gane por encima de la norma. Acá hay algunas preguntas que creo que me hacen. Dice, ¿cuáles son las consecuencias de la omisión del juez de control respecto a no consignar las convenciones probatorias en el auto de enjuiciamiento? Bueno, le voy a leer lo que dice el artículo. Me hace la pregunta, a ver, la señorita, perdón, Giancarlos Quirós, ¿no? Giancarlos Quirós. Bueno, el Código Procesal Penal lo dice taxativamente. Permítame ubicarlo. Dice, artículo 353.2 dice, el auto de enjuiciamiento deberá indicar bajo sanción de nulidad el ámbito de las convenciones probatorias a las cuales se ha llegado. Punto C. Punto 2, punto C. Esa es la respuesta y lo dice la misma norma. ¿Y por qué es importante? Porque lo que hace el autoenjuiciamiento es la proyección del juicio, es el esqueleto del juicio, es lo que va a sostener el juicio, es lo que tiene que tener en cuenta el juez de juicio. ¿Y cómo no va a tener en cuenta el juez de juicio que se ha llegado a convenciones probatorias que van a hacer más rápido y ágil su juicio? Entonces, encima, la norma nos da con palo y dice, oye, se ha llegado a convención probatoria, esto tiene que estar en el otro enjuiciamiento, ¿sí? Luego, David Delgado dice, solo se conviene un determinado extremo que aportará ese órgano de prueba en la que no deberá actuarse. Correcto, deberá actuarse. Pero sí, pero ojo, a ver, eso no tiene que estar bien descrito en el acuerdo. Eso tiene que estar bien descrito en el acuerdo. O sea, aparentemente tú dices, mira, por ejemplo, que tal persona llegó a la cafetería a las 7 de la mañana. Ok, muy bien. ¿Han convenido las partes? Sí, han convenido el hecho. Por lo tanto, se prescinde del testigo que vio el ingreso. ¿Correcto? Que vaya a juicio. Perfecto, lo prescindimos. Muy bien. Pero ese testigo, como bien dice la pregunta de David Delgado, ¿correcto? Puede declarar sobre otros extremos del hecho. ¿Correcto? Pero si no lo dice explícitamente, se puede quedar con la precisión de que tú estás prescindiendo ese medio de prueba. Y si tú estás prescindiendo ese medio de prueba porque se tiene que dar por actuada, ¿correcto? ¿Cómo luego tú lo haces valer para juicio? Entonces, claro, en algunos casos dice que se admita tal prueba. O sea, la prueba que has convenido, luego se admite para juicio su actuación. Pero su actuación para las cosas no convenidas. En todo caso, tú tienes que dejar la salvedad en el acuerdo. Hay que saber acordar, hay que colocar la salvedad del acuerdo. Bien para que no se toque o bien para que sea lo único que no se toque. ¿Correcto? En todo caso, debería ser el acuerdo, debería ser, coma, ¿no? Permitiéndose que se actúe la prueba, la declaración testimonial de tal persona en el resto del extremo de la imputación, por decir, ¿no? Con lo cual ya está, digamos, dejando claro eso. Pero hay muchos fiscales y abogados que no saben que hay que hacer esa precisión.
Y entonces, si tú te quedas solamente con un autoenjuiciamiento que diga que has hecho convención de ese medio de prueba sin ninguna salvedad, tú podrías lograr de que esa prueba no se actúe en juicio, porque en el autoenjuiciamiento se prescindió. No, pero señor juez, yo cuando lo hice en etapa intermedia solamente fue para tal cosa y no para tal cosa. ¿Dónde dicen el autoenjuiciamiento? Eso hay que tener muchísimo cuidado. Así como uno pone claramente, ¿no? Claramente lo que tú estás conviniendo, tienes que decir que solamente para eso. Ahora, ¿por qué lo tiene que hacer la precisión? Porque también es cierto que hay muchos medios de prueba que solamente sirven para probar un solo extremo. Y si solamente sirve para probar ese único extremo y para eso tú has puesto tu pertinencia, entonces, ¿qué duda cabe que no debe ser actuado en juicio? ¿Sí? Luego hay otra pregunta, dice Julián Claudia Linares, dice, llegar a convenciones probatorias sobre todas las premisas que conforman el factum en la práctica no es un acuerdo, claro que es un acuerdo de terminación anticipada, definitivamente. Una convención probatoria no puede convenir todo el factum, ¿sí? Porque si no se convertiría en una terminación anticipada en efecto. Debe tenerse en cuenta que de conformidad también debe versar sobre los hechos y no sobre la calificación jurídica. Correcto. La convención de hecho y prueba no es convención de norma. Eso sí está claro, no voy a decir nada de eso, ¿ya? No voy a explayar. Correcto. Hay otra. Luis Albín, QS, una pregunta. Inicialmente indicó que las convenciones probatorias deben solicitarse por escrito, luego de trasladarse el requerimiento acusatorio. Pero luego hizo una mención a unos casos donde el juez de investigación proponía a los sujetos la aprobación. Correcto, sí, porque en la cancha está pasando eso. Así como en la cancha está pasando de que como ni conocen la institución, ni saben que existe la convención probatoria, entonces lo que está sucediendo es que los jueces, tratando de primar de que el juicio sea más célere y desde una función pedagógica y tratando de instar a que las partes se pongan de acuerdo sobre temas que no son puntos controvertidos, ¿correcto? Instan para ello. Y debería respetarse el sistema mixto, desde mi perspectiva debería respetarse el sistema mixto. Pero vuelvo y repito, este es un tema súper, hiper polémico, ¿ya? Hiper polémico, porque debería estar antes por escrito, ¿correcto? Debería antes estar por escrito, ¿ya? En esto hemos convenido, pero ahí no hay duda, o sea, uno, o los dos tienen que plantear convención probatoria, o sea, tú planteas convención del hecho del 1 al 5, y la fiscalía plantea convención del hecho del 6 al 10, en un caso donde tiene 15 hechos. Del 1 al 5, la defensa. Del 6 al 10, la fiscalía. ¿Ambos lo han planteado por escrito? Sí. ¿Correcto? Pero todavía han propuesto una convención probatoria. ¿Correcto? Pero no han llegado a un acuerdo probatorio. ¿Correcto? Entonces, esa precisión, ¿correcto? Esa precisión, cuando dice, y el acuerdo probatorio tendrá que, y la convención probatoria tendrá que, uno no sabe si es la postulación del acuerdo de prueba, ¿no? O el acuerdo probatorio. Y entonces en la práctica esto se ha morigerado un poco, ¿correcto? Esto se ha morigerado un poco porque si para mí yo no he postulado del 1 al 5, pero luego en plena audiencia etapa intermedia me convence el fiscal que del 1 al 5, por lo menos el 1 y el 2 sí me parece que debemos convenir, me ha hecho entrar en razón, entonces conviene, pero yo no lo postulé. O sea, no necesariamente debe existir coincidencia, ¿correcto? En las postulaciones de convención probatoria, sino que tiene que haber un espacio donde esto se complemente, donde esto se, para utilizar un término de cocina, se marine, ¿no? Da un marinado, ¿no? Lo que pasa es que la norma exige mucho. De la norma ya nos está colocando en escenarios donde las partes se han sentado a negociar, las partes han llegado a un nivel de acuerdo probatorio y las partes incluso dicen que tiene que haber un acta fiscal porque la defensa no se acta o la defensa se acta, ¿no? Entonces,
exige mucho. Entonces, para colocarlo en términos reales, ¿correcto? Puede darse ese tipo de casos. Dice, a primera vista pareciera que hay una contradicción. Quisiera que nos aclare sobre si el juez de investigación preparatoria puede proponer de oficio los sujetos procesales. Bueno, este otro punto es una aparente discusión. Porque igual, la fiscalía es titular de oficio de la carga de la prueba, es los actos de investigación de oficio, ¿correcto? ¿No? La titular de la acción penal. Pero eso impide que las partes denuncien hechos penales. No impide. O sea, la titular de oficio no corta las alas a las personas a que puedan denunciar. Sí, pero la fiscalía solo tiene que... La fiscalía lo que hace es formalizar denuncias. La fiscalía lo que hace es iniciar la investigación, que lo puede ser de oficio o pedido de parte. Entonces, el pedido de parte no elimina que sea de oficio. Y entonces, de esa perspectiva, las partes pueden decir, sí, señor juez, yo tengo, o el juez preguntar, oye, ¿tienen convenciones probatorias? Porque estamos en esta etapa de convenciones probatorias, ¿no? Entonces, otra cosa es ya cuando el juez se pone, digamos, a proponer las convenciones probatorias. Eso es lo que está pasando en la práctica, ¿no? Lo que está pasando en la práctica es que hay jueces que están proponiendo ya los hechos a convenir. Y entonces eso, vuelvo y repito, o sea, no quiero ponerle una camiseta a este tema y no quiero ponerme estrictamente normativo en este tema, porque dice, las partes propondrán al juez, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa cuando las partes le dicen, señor juez, queremos convenir, pero por favor, usted que nos ha escuchado, ¿nos puede ayudar? Es como un auxilio del juez, ¿no? Entonces ya son capítulos que ya la misma práctica nos va a estar ayudando, pero por eso no hay sanción de nulidad, etcétera. A lo mucho podríamos estar hablando de diferencias entre lo que es conciliación e inmediación, ¿no? Las partes lo proponen y el otro es el árbitro y dice, ¿está bien o está mal? ¿No? Ya, borro. En el otro es, el juez lo propone, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre conciliación e inmediación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice David Delgado, por favor, incida sobre las convenciones probatorias, pero estas son ilegales. Dice, favor, incida sobre las convenciones probatorias, pero estas son ilegales o prohibidas. ¿Qué cosa? Las convenciones probatorias, no entiendo, David. No entiendo. Pregunta, en todo caso lo que me querrá decir es si es posible que existan convenciones probatorias prohibidas. A ver, bueno, es prohibido que se convenga el hecho principal. Es prohibido. Porque lo que estás haciendo es una terminación anticipada prácticamente, con título de convención probatoria. Y lo que estás haciendo es mandarlo a la parrilla, lo estamos enviando a la parrilla al imputado, al acusado. Con lo cual, en la práctica ya no hay juicio, porque el juez ha llegado a algo que ya prácticamente hay nada que hacer. Entonces, eso es totalmente nulo, porque a nivel de convención probatoria no se puede hacer eso. No se puede vaciar el juicio. Se conviene para hacerlo más ágil y más rápido, ¿correcto? Entonces, eso sí está prohibido. Otra cosa, por ejemplo, en la etapa hay otro problema. En la etapa intermedia, por ejemplo, no es obligatoria la participación del imputado, ¿no? Porque es un escenario eminentemente técnico, eminentemente técnico. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo convenciones de hecho? O sea, en la práctica estoy diciendo, estos hechos yo no los voy a discutir. Y tú no los discutes por razones estratégicas, ¿ah? Porque de repente tú crees que tales cosas van a ser más escándalo que discutir el mismo tema probando. Entonces, estas otras cosas me van a perjudicar cuando lo ve el juez de juicio. Entonces, yo prefiero, digamos, pasarlos, ¿no? A través de convención fáctica y probatoria, justo para que no se vea impactante en juicio y justo para que no se realice y no hay inmediación, ¿no? Entonces, así le bajo la intensidad, le bajo la hinchazón, la sangre, esto, le bajo todas esas cosas, ¿no? O sea, acepto, señor Racerida, acepto que hubo esto, acepto que estuvo herido, acepto que estuvo en tal situación.
y de repente ya no te pones a discutir todas estas cosas para las fotos, para el video, de cómo tuvieron las heridas, el médico, etcétera, no lo sé. Entonces le bajas ahí el nivel de la presión que existe en el mismo caso y se dediquen a lo que tú en verdad quieres tú discutir. Pero, ¿y si tu patrocinador no está de acuerdo? Y si tu patrocinador no está de acuerdo, que tú, porque ¿qué es convenir? Decir, yo ese hecho lo acepto, no lo voy a discutir allá, lo damos por acreditado, sin juicio. ¿Qué pasa si tu patrocinado no está de acuerdo con que convengas esos hechos secundarios? Por eso lo ideal es que tú hayas acordado previamente con tu patrocinado. O sea, por eso es que yo en la práctica, o sea, las convenciones probatorias tienen que ser tipo Chavín de Huántar, pues, ¿no? Tienen que ser, o sea, como toda negociación, como toda negociación. ¿Cómo era Chavín de Huántar? Tantas veces se ha practicado que pareciera absolutamente espontáneo. O sea, así, tal cual, pero fue porque se practicó ¿cuántas veces? Un montón de veces. Bueno, igual como se practica para litigar, igual se tiene que practicar para negociar. La negociación es otro músculo, es otra forma de litigio estratégico. Y entonces no es cierto de que la negociación es, ¿cuánto quieres? 8. ¿Tú cuánto quieres? 6. Ah, mejor quedemos en 7. Eso no es una negociación. O en todo caso, eso, ¿quién ha dicho que ponerse de acuerdo significa llegar al medio? ¿Quién ha dicho? Si eso no puede ser en números, menos pues va a ser en hechos o en pruebas. Porque los hechos y las pruebas son categorías, conceptos más complejas, que tienen muchísimas ramificaciones. ¿Se pueden convenir los hechos de la reparación civil? Sí. ¿Se pueden convenir los números de la reparación civil? De los hechos que van a fundamentar la reparación civil, los hechos que va a querer acreditar el procurador o la parte civil para ver el money? Sí. ¿Se puede acreditar que ha habido pagos? ¿Correcto? Si todos están de acuerdo, sí, se puede también convenir esos hechos secundarios. ¿Se pueden convenir los hechos secundarios que son las atenuantes? Para las atenuantes, sí. ¿Se puede convenir agravantes, atenuantes, etcétera? Sí, porque son hechos secundarios. ¿Se puede convenir los hechos indiciarios? Sí, se puede convenir, porque no es el tema probando. ¿Sí? Todo lo que no es el tema probandum se puede convenir. Todo. Doctor, ¿podemos convenir un hecho que desacredita otra prueba? Sí. ¿Se puede convenir un hecho que acredita otra prueba? Sí. ¿Se puede convenir una prueba de prueba? Sí. Otra pregunta. Gisela Aguilar Pato. En el caso del crimen organizado o casos complejos con pluralidad del imputado, las convenciones sobre hechos deben ser uniformes. Mamma mía, ya una criminal organizada es hipercompleja, ¿no? Hipercompleja, ¿no? Yo creo que ahí las convenciones probatorias, para si me pongo en mente fiscal, porque me tengo que poner ropa o gorro, ¿no? O soy fiscal, pienso como fiscal, o pienso como abogado defensor. Entonces, para una criminalidad deben ser uniformes, no necesariamente, porque es igual que los temas de terminación anticipada. Para los temas de, por ejemplo, colaboración eficaz, para los temas de colaboración eficaz, ¿no? A veces, dentro de la criminalidad organizada, la fiscalía llega a acuerdos con algunos de los colaboradores, ¿no? Y ese acuerdo que tiene con unos colaboradores lo hace aceptar algunos hechos, ¿cierto? Y llega a un acuerdo. No se ha acordado con todos. Lo que pasa es que en la colaboración eficaz tú estás acordando el hecho principal, el tema probando. A propósito, tú estás confesando, porque la célula base de la confesión, la célula base de la colaboración eficaz es la confesión. Lo que pasa es que la colaboración eficaz es la confesión con plus, ¿no? Con plus, muchos plus, ¿no? Que aporta el confesante. Material probatorio, etcétera, tienes que dar porque es corroborio y una serie de cosas. Entonces,
desde esa perspectiva, tú has hecho una convención dentro de una criminalidad organizada con un colaborador eficaz. Entonces, una convención probatoria para un fiscal puede ser súper útil, porque puede convenir algunos hechos que no van a ser discutidos por tal miembro de la organización criminal. Y estas convenciones probatorias pueden servir para que son hechos donde la persona ha estado y donde el otro supuestamente niega que estuvo. Pero en mí la convención probatoria puede convenir hecho propio o hecho ajeno, entre comillas. Por ejemplo, ¿tú reconoces como hecho que estuviste en esa fecha? Sí. ¿Tú reconoces como hecho que estuviste en esa fecha? ¿Correcto? ¿Con tal persona? Sí. Dime si no le sirve para el fiscal. Pero si la estrategia de defensa de ese abogado es distinta al otro abogado, del otro coimputado en la criminalidad organizada, es hiperútil para la fiscalía. Definitivamente. Definitivamente. Y no lo utilizan. Criminalidad organizada, ni una sola convención probatoria. ¿No ves que todos son criminales, sinvergüenzas? Todos son, no hay ni un acercamiento entre las defensas y las fiscalías, ¿no? Además, también habrá mucho temor, supongo, no lo sé. Pero convenciones probatorias, oiga, no se dan. Es súper útil, ¿no? Ok. Ya absuelto también esa pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien, Erwin? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Me avisas? ¿Sí? Yo no logro ver cuántas personas hay. Ah, súper, súper, súper. Me encantaría más bien que me hagan a la vez más preguntas. Me hablan con respecto a cómo va el control judicial. El control judicial. Me he topado con una tesis, ¿no? Dice, convenciones en materia, dice, convenciones en materia procesal, subtítulo, convenciones probatorias en materia procesal penal. Gustavo Sebastián Quintana Raimundo, ¿no? Y dice lo siguiente, dice, es súper interesante, ¿eh? Dice, página 34, dice, por lo tanto, en cuanto al escenario A, el escenario A es, las partes acuerdan que determinadas circunstancias no necesitan ser probadas y se valorará como hecho notorio, dice, debiendo constar en actas, etcétera, dice que el artículo 121 permite cuestionar su eficacia, dice, por alguna formalidad como la no certeza de las personas que intervienen en el acto o si falta firma del funcionario que lo ha redactado. O sea, el artículo 121 para el doctor, el artículo 121 del Código Procesal Penal puede permitir plantear la nulidad del acta de acuerdo de la convención probatoria. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con todos los que no han hecho acta de convención probatoria antes? Y que incluso han ido a etapa intermedia y que incluso recién ahí se han puesto a hacer convenciones probatorias. ¿Mm? Yo pienso que si ambas partes... Ahora, la pregunta es, ¿existe la nulidad por la nulidad? Si ambas partes están de acuerdo con esa convención, así no exista acta, ¿correcto? Si ambas partes están de acuerdo, yo estoy de acuerdo y tú estás de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo. Los dos conocen los hechos, y principio de aportación de parte, sí. Tú, fiscal, tú teoría del caso, y tú esto, y los dos están de acuerdo, ¿correcto? La pregunta es, ¿hay nulidad por la nulidad misma? Ese es un tema. El siguiente, dice, en el escenario B, se proponen hechos que aceptan las partes y se dará por acreditado, obviando su actuación probatoria, dice. Obviando su actuación probatoria. Dice, en cuanto a esta convención probatoria, lo que intrínsecamente quiere limitar es justamente el principio contradictorio, pilar del sistema de la actuación probatoria, y también limita la libre valoración de la prueba, dice.
En este entendido, bastaba la doctrina para señalar como hechos no controvertidos y no tratarlos de darle etiqueta de convención probatoria. Para este autor, el hecho de que se dice, escenario B, se proponen los hechos que aceptan las partes y se dará por acreditados obviando la actuación probatoria, dice, eso es un sacrilegio, dice este autor, porque dice que el juez no va a valorar esas pruebas, y al no valorarlas, esas pruebas viola el principio contrario y viola el principio de libre valoración de la prueba. ¿Ok? Listo. Les hago una pregunta. Para esto sabemos todos que es una libre valoración de la prueba, no es lo que le dicen también sana crítica, hay algunos que dan su diferencia entre libre valoración de la prueba, sana crítica y etc. ¿Ya? Ok. ¿Se hace libre valoración de la prueba en etapa intermedia? ¿No se supone que la libre valoración de la prueba es a nivel de juicio? Entonces, ¿cómo es que pudo afectar libre valoración de la prueba en etapa intermedia? Es imposible. Y decir que se le está violando esa posibilidad de que el juez de juicio se le viole su esto porque va a haber un hecho acreditado sin necesidad que haya medio de prueba actuarse, ¿correcto? Pero eso, discúlpeme, pasa siempre. Si el fiscal no aporta un medio de prueba, ¿está violando el principio de libre valoración de la prueba? En lo absoluto. Si la defensa no aporta un medio de prueba, se olvida, no lo hace, no se actúa, se está, no en lo absoluto, claro, pero el tesista dice que como se va a dar por acreditado tal hecho, no va a ser controvertido y ya no se actúa en tales pruebas, entonces se le está quitando. Miren, los hechos son de las partes, los hechos son de las partes. La fiscalía postula un hecho, ¿correcto? Y la parte postula su hecho, confirma mitad del hecho, un cuarto de la parte del hecho, algo del hecho dirá. Entonces, estos hechos están viniendo de las partes, ¿correcto? Entonces, a mí me parece que no es acertado cuando se dice que tal extremo es una violación de la libre valoración de la prueba, ¿correcto? En verdad, quiero agradecer, amigos, ya son las 9 de la noche. Me ha sido súper satisfactorio luego de tiempo que hablo sobre convenciones probatorias, ¿no? Luego de tiempo que hablo sobre convenciones probatorias. Debo agradecer a Mundo Iure, ¿correcto? En la persona del doctor Erwin, que ha sido tan amable en recibirnos. Hay una última preguntita nada más que me está enviando Wilmer Peña. Dice, ¿se puede hacer convención probatoria en juicio oral? Bueno, que se está haciendo, se está haciendo. ¿Ok? Correcto. Y lo están haciendo los mismos jueces, o sea, el juez de juicio está dando por acreditado, o sea, las partes, ¿correcto? Dan por acreditado delante del juez de juicio que tales hechos no, no se van a contravenir en el juicio, no se van a discutir en el juicio y que lo tienen que dar por acreditado. ¿Ya? Y el juez de juicio lo está validando, lo está homologando. Dice, sí, ok, excelente. ¿Ustedes no quieren discutir esto? Yo tampoco, no lo quiero hacer engorroso, porque yo estoy hasta acá de estar escuchando, correcto, las partes que discuten hasta todo lo que sale de la boca del fiscal. ¿Necesariamente se tiene que oponer la defensa? ¿O todo lo que dice la defensa necesariamente se debe poner el fiscal? Si se tomara su valeriana o estuvieran un poco más tranquilos, ninguno estuviera en esos niveles, ¿correcto? Y solamente se pondrían a discutir lo esencial y lo necesario. Entonces, como el juez no está con esa adrenalina, no está con esas cosas, y en efecto observe esas cosas, considera este juez que justo va a ver todas estas cosas, que hay puntos que quizás no se van a discutir y las partes lo hacen a ese nivel. No está regulado así, no está legislado así, ¿correcto? Y es más, no debería ser un juez de juicio el que haga o el que permita que se hagan convenciones probatorias a ese nivel, ¿correcto? Pero vuelvo y repito, dos o tres cosas ahí. Uno,
instar a que los jueces de etapa intermedia, los jueces de investigación preparatoria, sean los que lideren para que se haga más rápido y más célere los juicios sin que se discutan cosas que las partes están totalmente de acuerdo y que se actúen pruebas que las partes están absolutamente de acuerdo, ¿correcto? Y debe propiciar y debe instar y debe estimular y debe decirle a ese fiscal que siempre va a su despacho porque es del distrito judicial y ese abogado que siempre va, que se pongan de acuerdo, que por favor, aquí en juicio se van a hacer de todo, pero antes que se pongan de acuerdo, que, que aprovechen esa institución que es más rica, que es muy rica y que puede llevar a grandes aportes al proceso, a este proceso y a muchos más. No solamente a esta omisión de asistencia familiar, sino a los 50 que vengan adelante. No solamente en este caso de robo, sino a los 50 que vengan adelante. No solamente esta criminal organizada, sino a estos 50 que vengan adelante. De tal manera que ya tengamos tópicos claros que discutir, cuestiones, escenarios que discutir, ¿correcto? Entonces, esa es una práctica del juez de etapa intermedia, del juez de investigación. Y entonces hay que pedirle a nuestros jueces que por favor que no dejen que estas instituciones mueran, ¿correcto? Y si para lograr eso quizás mi juez de etapa intermedia tiene que instar a ello, y si para lograr eso que lo utilice, ¿correcto? El juez de juicio, a mi gusto no me gusta, yo quisiera que lo haga solamente en la etapa intermedia, pero tampoco es causal de nulidad, me parece que lo implemente el juez de juicio cuando está viendo pues que estas cosas no se están logrando a nivel de la etapa intermedia, pero yo creo que debería ir acompañado con un jalón de orejas para que hagan su trabajo y el papá no siempre les haga la cama a los hijos, ¿no? Eso es lo que podría responder. Les agradezco muchísimo por la invitación. Erwin, te agradezco muchísimo. Gracias, amigos, por esta pequeña disertación, colaboración y encantado en el momento que me inviten. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Saludos.